Los mecanismos de defensa son aquellos mecanismos, principalmente inconscientes, que los individuos emplean para defenderse de emociones o pensamientos que producirían ansiedad, sentimientos depresivos o una herida en la autoestima si llegasen a la conciencia. Existen diferentes tipos de mecanismos de defensa, los cuales se mencionarán a continuación. La represión es un proceso que envía a lo inconsciente aquello que angustia al yo. Pero, al hacer esta acción no quiere decir que lo reprimido pierda su fuerza dinámica, es decir, aquello que está reprimido sigue produciendo efectos sobre la psiquis del sujeto. Un ejemplo de represión en mi vida es cuando dejo de ver a ciertas personas, ya sea por algún problema familiar o porque las circunstancias no nos han dejado volver a vernos. Uso la represión para no permitir que este hecho me afecte y trato de seguir con mi vida cotidiana, aunque en el fondo sé que me sigue haciendo daño este hecho. La negación es un mecanismo de defensa relativamente simple, es negarse a creer que el acontecimiento amenazante o aversivo ocurrió o que la condición existe. Un ejemplo de este mecanismo en mi vida es cuando me niego a aceptar la muerte de un ser querido con el que haya convivido mucho. Me puedo tardar hasta meses en aceptar que una persona ya no está conmigo. La racionalización es el mecanismo de defensa en el que el individuo reduce la ansiedad al encontrar una explicación o excusa racional para asumir una realidad que le resulta inaceptable. Un ejemplo de este mecanismo es cuando no administro bien mis tiempos y dejo todos mis pendientes hasta el último y lo justifico diciendo que tenía poco tiempo para realizar mis deberes o que tenía muchas otras actividades por hacer. La formación reactiva es un mecanismo de defensa que consiste en enmascarar un motivo o emoción transformándolo en su contrario. Este mecanismo lo usé cuando el semestre pasado llevaba una materia de programación que en el fondo no me gustaba nada y la detestaba. Sin embargo, cambié mi forma de pensar para verle el lado positivo y pensar que me agradaba la materia con el fin de poder aprobar satisfactoriamente dicha materia. La proyección es el mecanismo mediante el cual un individuo atribuye a otros sus propios impulsos y deseos inaceptables y de esa forma se los oculta a sí mismo. De esta manera, el sujeto descarga parcialmente su impulso mientras que por otra parte se oculta así esos sentimientos que considera amenazantes. Un ejemplo de este mecanismo de defensa es cuando digo las cosas que me disgustan de las personas. Algunas de ellas en realidad son cosas que no me gustan de mí y las proyecto en otra persona, como por ejemplo el ser una persona necia. El mecanismo de la regresión se define como una huida del presente a un estadio evolutivo anterior. Decimos que alguien se pone regresivo cuando su comportamiento o emocionalidad se torna de repente infantil. Utilizo este mecanismo de defensa cuando le hago un berrinche a mis padres cuando no obtengo lo que quiero o me castigan por mi mal comportamiento. Lo que le da sentido a mi vida actualmente es que he estado logrando lo que me he propuesto, como el ingresar a la universidad que deseaba, el haber elegido una buena carrera, la cual no me fue impuesta por nadie, fue una decisión propia y pienso que esto es un punto muy importante, ya que en un futuro voy a poder trabajar y disfrutar de hacerlo. Otros factores que le dan sentido a mi vida son mis padres, ya que ellos son los que me han acompañado y brindado amor durante toda mi vida. Mis amigos también le dan sentido a mi vida, ya que siempre podré contar con ellos cuando necesite un consejo, tenga un problema o cualquier situación. Dios nuestro Señor también le da mucho sentido a mi vida, y es Él a quien le debo mucho, ya que me ha dado una casa donde vivir, salud, educación, amor y muchas otras cosas más que hacen que tenga una vida plena. Por último, lo que le da también sentido a mi vida es la fe que yo siempre tengo, sobre todo cuando en los momentos más difíciles como el día del terremoto del 19 de septiembre, la fe que tengo en Dios nuestro Señor me protege y me da seguridad.